Hay secretos que las familias más ilustres entierran bajo pesadas alfombras de prestigio, libros de lomo dorado y silencios cómplices. En la España de finales del siglo XX, mientras una ola de modernidad y colores chillones parecía borrar los grises de una época oscura. En los salones más refinados de la capital se gestaba una de las tragedias más devastadoras y menos contadas de la historia del espectáculo. El apellido Haro Ibars resonaba con un eco de respeto reverencial, de alta cultura, de plumas afiladas que dominaban el pensamiento de una nación sedienta de libertad. Sin embargo, detrás de las cortinas de terciopelo de aquel hogar ejemplar, el destino estaba preparando una trampa mortal para dos de sus mentes más brillantes. La historia oficial prefirió recordar aquellos años como una fiesta interminable, un estallido de creatividad sin límites, donde la juventud por fin tomaba las riendas de su propio destino. Pero hoy vamos a descorrer ese velo de hipocresía para descubrir la verdad que se ocultó por pura conveniencia social. Dos hermanos, dotados de un talento descomunal que desafiaba las normas establecidas, cayeron uno tras otro en un abismo del que nadie se atrevía a hablar en público. Hoy comprenderán cómo un entorno de privilegios absolutos e intelectualidad desbordante se transformó, de la noche a la mañana, en el escenario de una fatalidad doble que dejó a una dinastía completamente rota. Prepárense para adentrarse en las sombras de la movida, allí donde las luces de los escenarios no lograban iluminar la penumbra de las almas atormentadas. Para entender el origen de esta tormenta perfecta, es imprescindible posar la mirada sobre la imponente figura del patriarca de la familia, un titán de la opinión pública cuya sombra cubría cada rincón del hogar. Crecer bajo el cobijo de un hombre de semejante influencia intelectual no era una bendición, sino una exigencia asfixiante que pesaba sobre los hombros de sus hijos desde la más tierna infancia. En aquella residencia, las cenas familiares no albergaban las charlas comunes de cualquier hogar, sino debates profundos entre escritores, periodistas de renombre y pensadores que moldeaban el futuro del país. Los niños debían comportarse como adultos precoces, obligados a demostrar una lucidez extrema y a reprimir cualquier atisbo de debilidad o rebeldía común de la edad. El nivel de exigencia era tan desmesurado que la genialidad no era una opción, sino una obligación cotidiana para no defraudar las altas expectativas del apellido. Fue precisamente en ese ambiente de constante examen psicológico donde el joven Eugenio comenzó a desarrollar una resistencia silenciosa, un rechazo visceral a seguir el camino trazado por la máquina de escribir de su progenitor. Mientras su padre dictaba cátedra desde su despacho, Eugenio buscaba en secreto un lenguaje propio, una vía de escape que no estuviera contaminada por las palabras grandilocuentes de la alta sociedad. Así nació en su interior el deseo de romper los moldes familiares, buscando un refugio donde sus verdaderas emociones no fueran juzgadas bajo el microscopio de la intelectualidad paterna. La convivencia entre las paredes de aquella gran casa pronto evidenció una división profunda entre los hermanos, marcando dos formas de entender el aislamiento y la incomprensión. Eduardo, el hermano mayor, poseía un magnetismo poético y desgarrador que acaparaba la atención de todos, convirtiéndose rápidamente en una de las mentes más brillantes y precoces de su generación. Por el contrario, Eugenio adoptó el rol de observador silencioso, un alma sensible que prefería resguardarse del ruido del mundo exterior entre las cuerdas de una guitarra vieja. Las fisuras en el núcleo familiar se hacían más profundas a medida que los jóvenes descubrían que el estricto orden paterno era incapaz de llenar el vacío afectivo que sentían en sus pechos. Aquellas habitaciones, repletas de obras de arte y reconocimiento social, carecían del calor humano genuino que ambos ansiaban desesperadamente para calmar sus inquietudes espirituales. Esta carencia los empujó a buscar refugio fuera del hogar, iniciando discretas escapadas hacia los barrios más bohemios y marginales de la capital, donde las reglas de la alta burguesía carecían de valor. En esos callejones oscuros, lejos de las miradas severas de sus progenitores, los hermanos Haro Ibars empezaron a descubrir un mundo vibrante, pero sumamente peligroso, que contrastaba radicalmente con la frialdad de su entorno original. Este fue el primer paso de un viaje sin retorno,
el instante en que decidieron cambiar la seguridad de su apellido por la incertidumbre de la noche. Aquel despertar social coincidió con un giro radical en la historia del país. Un momento bisagra donde las viejas estructuras de control se desmoronaron para dar paso a una libertad tan ansiada como carente de guión. Las calles de la capital se transformaron en un hervidero de corrientes artísticas, donde las noches se estiraban hasta fundirse con el alba, y los jóvenes reclamaban el espacio público con una audacia nunca antes vista. Bajo las luces de neón de los locales subterráneos se congregaban creadores de todas las disciplinas, ansiosos por devorar cualquier influencia cultural que cruzara las fronteras tras años de aislamiento. Eugenio presenció esta metamorfosis no como un simple cronista, sino como una esponja dispuesta a absorber la electricidad de un ambiente que prometía romper para siempre con el pasado. Sin embargo, detrás del optimismo desbordante de aquella revolución estética, se escondía una alarmante falta de preparación para gestionar la súbita ausencia de límites. Las mismas avenidas que celebraban el ingenio y la transgresión comenzaron a llenarse de peligros invisibles para una juventud que avanzaba a ciegas, fascinada por el brillo de una modernidad sin frenos. Eugenio se adentró en este laberinto urbano con la guitarra a la espalda, convencido de que formaba parte de una transformación histórica, ignorando que el suelo que pisaba era un terreno sumamente inestable. El rechazo absoluto a las formas musicales convencionales empujó a Eugenio a la creación de un proyecto sonoro irreverente, una banda dispuesta a escupir verdades incómodas a través de acordes directos y letras cargadas de ironía. Los primeros ensayos se desarrollaron en sótanos oscuros de la capital, espacios marcados por la humedad y el eco de una distorsión que molestaba a las mentes más tradicionales de la época. En esos recintos marginales, rodeados de personajes de reputación ambigua y buscavidas de la vida nocturna turbulenta, se fue puliendo la identidad de Glutamato Yeye, una agrupación que desafiaba cualquier intento de clasificación comercial. Eugenio no buscaba la perfección técnica ni el virtuosismo académico que tanto habrían aplaudido en los salones intelectuales de su familia. Su objetivo era conectar con el desencanto y la urgencia de una generación que no se sentía representada por los discursos oficiales. El boca a boca funcionó con una rapidez pasmosa, y pronto aquellos conciertos semiclandestinos empezaron a registrar llenos absolutos, atrayendo a una masa de seguidores fieles que encontraban en su música un desahogo frente a las presiones de un entorno hostil. La banda se convirtió en el vehículo perfecto para que Eugenio demostrara su valía por mérito propio, desvinculándose definitivamente de la pesada herencia de su apellido y construyendo su propio altar en el asfalto. En este ascenso hacia el reconocimiento público, la figura de su hermano mayor, Eduardo, continuó ejerciendo una influencia magnética y determinante sobre los pasos de Eugenio. Eduardo ya se había consolidado como uno de los grandes faros de la vanguardia literaria y periodística de la movida. Un creador brillante que frecuentaba los círculos más exclusivos y al mismo tiempo los más peligrosos de la escena artística. Admirando profundamente el descaro y la inteligencia de su hermano, Eugenio se dejó arrastrar hacia esos salones alternativos donde el talento se mezclaba peligrosamente con los excesos de la fama. Los hermanos se convirtieron en cómplices habituales de la noche madrileña, compartiendo confidencias en barras de bares oscuros y asumiendo un pacto implícito de protección mutua frente a las garras de una industria que devoraba la autenticidad con rapidez. Sin embargo, el carisma arrollador de Eduardo también actuaba como un imán para corrientes de aire muy turbulentas, arrastrando a su hermano menor hacia dinámicas donde el peligro se disfrazaba de genialidad artística. La fascinación por transgredir las normas unió sus destinos de una manera inquebrantable, vinculando no solo sus mentes creativas, sino también los riesgos de un estilo de vida que empezaba a pasar facturas invisibles pero implacables en la salud de ambos. Los focos del escenario se encendieron finalmente con toda su intensidad, y con ellos llegó el aplauso masivo, una marea humana que coreaba las canciones de la banda en festivales y salas abarrotadas. Para Eugenio, aquel reconocimiento significó la validación absoluta de su talento, una demostración palpable de que podía triunfar por sus propios medios sin depender del prestigio del apellido paterno.
La transformación psicológica fue evidente en cuestión de meses. Aquel joven de mirada retraída y hablar pausado se transmutaba sobre las tablas en un instrumentista seguro, un imán para las miradas de miles de seguidores que buscaban un referente de autenticidad. Sin embargo, la fama masiva trajo consigo un fenómeno desestabilizador que alteró por completo su cotidianidad, convirtiendo la privacidad en un lujo inalcanzable. El acoso constante de admiradores y la insistencia de los medios por desentrañar cada aspecto de su rutina comenzaron a generar una profunda sensación de agobio en su interior. Aquel éxito, que en un principio parecía el destino soñado, se reveló pronto como un espejismo dorado que demandaba una entrega absoluta, aislando al artista en una burbuja donde las verdaderas amistades se volvían difíciles de distinguir entre la multitud de interesados. Detrás de la energía desbordante de los conciertos y la algarabía de los seguidores, el día a día de las giras interminables comenzó a revelar su faceta más desgastante. El cansancio acumulado por los viajes constantes en furgonetas incómodas y la presión aplastante de los productores cinematográficos y discográficos por estirar el éxito comercial empezaron a minar las fuerzas de los músicos. Fue en este contexto de agotamiento extremo donde hicieron su aparición los excesos de la fama, presentados inicialmente como soluciones inmediatas para combatir el desánimo y mantener el ritmo frenético de la industria. Eugenio y sus compañeros se vieron envueltos en una dinámica peligrosa, adoptando hábitos destructivos bajo la errónea creencia de que estas sustancias perjudiciales eran herramientas indispensables para potenciar la creatividad y soportar el peso de las expectativas. El mito de la genialidad unida al descontrol caló hondo en toda una hornada de creadores de la época, quienes veían en estas prácticas una forma legítima de rebeldía y liberación. Lo que comenzó como un recurso ocasional para mantenerse en pie durante las largas noches de actuación se transformó rápidamente en una trampa silenciosa, un peaje invisible que la industria cobraba a quienes se entregaban a su juego sin medir las consecuencias a largo plazo. Los hábitos destructivos dejaron de ser una vía de escape esporádica para convertirse en una constante compartida en la intimidad de habitaciones lúgubres de hotel y camerinos improvisados. Los hermanos Haro Ibars, unidos por un lazo afectivo inquebrantable, compartieron también el descenso hacia estas dependencias severas, reforzando un vínculo de complicidad que los apartaba cada vez más de la realidad cotidiana. En aquellos años, la desinformación generalizada y la falta de campañas de concienciación médica crearon un escenario donde los peligros biológicos derivados de ciertas conductas eran ignorados por completo o vistos con una alarmante frivolidad. Compartir determinados elementos en esos encuentros nocturnos se asumía casi como un ritual de hermandad entre artistas, un pacto de silencio frente a un mundo exterior que consideraban hostil y ajeno a sus tormentos. Esta alarmante normalización de conductas de alto riesgo se instaló en el centro de sus vidas, desplazando paulatinamente la pasión por la música y la literatura hacia un segundo plano. Sin percatarse de la gravedad del terreno que transitaban, Eugenio y Eduardo se internaron en un túnel sin salida, donde el desgaste físico y mental se acumulaba día a día, preparando el terreno para una crisis de dimensiones catastróficas que dinamitaría los cimientos de la ilustre familia. El universo de la música, tan deslumbrante desde la perspectiva del espectador, reveló pronto su cara más feroz a través de tensiones internas y dinámicas comerciales despiadadas. A medida que la banda ganaba notoriedad, surgieron rivalidades enconadas con otras agrupaciones que competían por los mismos espacios en los medios de comunicación y las salas de conciertos. Las bambalinas se convirtieron en un escenario de disputas silenciosas, donde los contratos abusivos y las promesas incumplidas por parte de empresarios sin escrúpulos eran moneda corriente. Eugenio, cuya sensibilidad artística chocaba frontalmente con la frialdad de los despachos, comenzó a experimentar una profunda decepción al descubrir cómo se gestionaban los hilos del espectáculo. Los ejecutivos de la industria, detectando la vulnerabilidad del músico provocada por sus dependencias severas, se aprovecharon de la situación para imponer condiciones leoninas, menguando los ingresos económicos que correspondían legítimamente al grupo. A este panorama se sumó la presencia de falsos amigos que merodeaban el entorno de la banda únicamente para participar de los excesos de la fama.
desapareciendo de inmediato en el momento en que surgían los primeros inconvenientes técnicos o financieros. En el plano afectivo, la inestabilidad emocional de Eugenio propició el desarrollo de una serie de relaciones tormentosas que acrecentaron su aislamiento interior. Su vida sentimental, resguardada con recelo de la mirada pública por el temor al escándalo, estuvo marcada por encuentros fugaces y apasionados con compañías cuestionables que compartían su misma deriva existencial. El artista buscaba desesperadamente un anclaje emocional, un refugio donde ser comprendido más allá de su personaje público, pero la interferencia de sus hábitos destructivos dinamitaba cualquier posibilidad de construir un vínculo maduro o duradero. Las discusiones frecuentes y las rupturas dolorosas se convirtieron en un ciclo constante que sumía al músico en profundos estados de melancolía tras el apagón de las luces del escenario. Quienes intentaron acercarse a él con intenciones sinceras de brindarle apoyo terminaron apartándose, impotentes ante la barrera invisible que Eugenio construía a su alrededor para proteger sus propios secretos. Este vacío afectivo agudizó su dependencia de la vida nocturna turbulenta, transformando sus momentos de intimidad en un territorio dominado por la insatisfacción y el desgaste psicológico continuo. Mientras la juventud de la capital continuaba entregada al desenfreno estético y la celebración de su recién adquirida libertad, una amenaza silenciosa e invisible comenzó a filtrarse por las rendijas de los locales nocturnos. Los primeros rumores sobre un mal desconocido y devastador llegaban desde el extranjero, pero la falta de información oficial y el clima de euforia colectiva hicieron que la comunidad artística restara importancia a las advertencias. Se consideraba erróneamente que aquel peligro concernía a realidades lejanas, sin comprender que los métodos compartidos en la intimidad de las dependencias severas constituían la puerta de entrada perfecta para este visitante silencioso. La ignorancia generalizada respecto a las vías de transmisión propició que esta sombra se expandiera de forma geométrica entre los representantes más brillantes de una generación desprotegida. Eugenio y su entorno continuaron con sus rutinas habituales, completamente ajenos al hecho de que la fatalidad ya se había instalado en su torrente sanguíneo, aguardando el momento oportuno para manifestar sus primeros efectos destructivos en un tejido social desprovisto de defensas médicas eficaces. El paso del tiempo comenzó a cobrar una factura inocultable en la fisonomía del guitarrista, encendiendo las alarmas entre sus colaboradores más cercanos. Las extenuantes jornadas sobre las tablas y el desgaste derivado de las dependencias severas empezaron a manifestarse en una pérdida de peso alarmante y en episodios de fatiga extrema que ya ningún maquillaje teatral lograba camuflar. En los camerinos, los comentarios en voz baja sustituyeron a las risas habituales. La agilidad que Eugenio desplegaba con los dedos sobre el mástil de su instrumento se vio mermada por un temblor sutil pero constante. Las cancelaciones de actuaciones programadas empezaron a sucederse bajo justificaciones médicas ambiguas emitidas por los representantes de la agrupación, quienes pretendían salvaguardar el prestigio comercial del proyecto. La prensa especializada, siempre atenta a los vaivenes de las figuras más carismáticas de la movida, comenzó a publicar crónicas donde se deslizaban interrogantes incómodas sobre el estado real del músico, sugiriendo que el declive físico respondía a algo mucho más profundo que el simple cansancio de las giras. La incertidumbre concluyó de manera abrupta tras una serie de observaciones exhaustivas en un espacio de recogimiento y cuidado médico de la capital, donde los peores temores se transformaron en una certeza demoledora. La confirmación reveló que esta condición silenciosa se había asentado de forma definitiva en el organismo de Eugenio, un veredicto que en aquella época equivalía a una sentencia desprovista de alternativas de recuperación efectivas. La noticia se manejó bajo un estricto cordón de confidencialidad familiar, motivado por el inmenso estigma social y el rechazo institucional que rodeaba a los afectados por este padecimiento en la década de los 80. Los portadores eran sistemáticamente señalados por los sectores más conservadores del país, lo que obligaba a las víctimas a recluirse en una dolorosa clandestinidad para evitar el escarnio público y la marginación laboral. Para Eugenio, asumir la realidad de su nueva situación significó un quiebre psicológico definitivo.
viéndose forzado a confrontar las consecuencias directas de aquellos encuentros nocturnos donde la desinformación y la osadía juvenil habían dictado las reglas del juego. El infortunio de la dinastía familiar alcanzó su punto álgido cuando la salud de Eduardo, el hermano mayor y principal referente literario de la vanguardia, se desmoronó con una rapidez sobrecogedora antes de que Eugenio pudiera asimilar su propio diagnóstico. Los esfuerzos de los progenitores por hallar tratamientos avanzados o alternativas médicas en instituciones extranjeras resultaron estériles frente al avance implacable del deterioro generalizado. La complicidad que ambos hermanos habían forjado en las barras de los bares y en los salones de la intelectualidad se transformó en un doloroso acompañamiento en la penumbra de las habitaciones de asistencia médica. Llegado el fatídico desenlace personal de Eduardo, su voz se apagó para siempre, dejando un vacío incalculable en el panorama de las letras nacionales y asestando un golpe devastador al núcleo familiar. Para Eugenio, la desaparición prematura de su hermano no solo representó la pérdida de su gran aliado vital, sino también un espejo nítido y desgarrador donde se reflejaba, de manera inevitable, el curso inminente que tomaría su propio destino personal. El impacto psicológico provocado por la partida de Eduardo sumió a Eugenio en un estado de profunda postración espiritual, transformando su cotidianidad en un deambular sombrío. Observar el declive acelerado de su hermano mayor, con quien había compartido tanto las glorias artísticas como los excesos de la fama, se convirtió en una revelación intolerable sobre el destino que aguardaba a su propio organismo. La depresión se instaló en su mente de manera persistente, anulando cualquier atisbo de la ironía y el desparpajo que antes caracterizaban sus apariciones públicas. Se recluyó voluntariamente entre las paredes del domicilio familiar, cortando de raíz las comunicaciones con sus compañeros de agrupación musical y con el entorno festivo de la capital, que ahora percibía como un escenario de hipocresía generalizada. Las llamadas telefónicas de empresarios discográficos y promotores culturales dejaron de recibir respuesta, mientras la industria del entretenimiento, siempre voraz y desmemoriada, comenzaba a buscar con presteza nuevos rostros saludables para cubrir la vacante dejada por los hermanos Haro Ivars en los altares de la modernidad. Los meses posteriores transcurrieron en una penumbra física y emocional donde el guitarrista tuvo que hacer frente a sus demonios internos en la más estricta soledad afectiva. Aislado de las miradas inquisitivas de la sociedad burguesa, los días se consumían entre el malestar corporal constante y el lamento mudo por el tiempo perdido en el laberinto de las dependencias severas. La residencia familiar, antaño bulliciosa por los debates intelectuales patrocinados por el patriarca, se transformó en un recinto dominado por el susurro y la resignación ante una fatalidad ineludible. El apoyo de sus progenitores, aunque constante en el plano material, estaba impregnado de un dolor sordo y de la incapacidad generacional para comprender del todo los abismos en los que sus hijos se habían adentrado voluntariamente durante los años de la movida. En las largas noches de insomnio, Eugenio se aferraba a los recuerdos de su infancia compartida, buscando un consuelo que los cuidados experimentales de la época, todavía primitivos en la lucha contra este mal, eran totalmente incapaces de proporcionarle para frenar el fatal deterioro de su salud. En medio de este aislamiento y desafiando la fragilidad extrema de sus condiciones físicas, Eugenio experimentó un último impulso de necesidad creadora, un deseo imperioso de hacer sonar las cuerdas de su guitarra por última vez. Con las manos debilitadas por el avance implacable del padecimiento, se sentaba al borde de su lecho, intentando articular acordes que en otros tiempos brotaban de forma espontánea y enérgica. Estas sesiones privadas no buscaban la aprobación de un público masivo ni la edición de un nuevo trabajo comercial, sino constituir un testamento sonoro íntimo, una vía de escape para canalizar la angustia existencial que nublaba sus pensamientos. Sin embargo, la frustración ante un cuerpo que ya no respondía a los dictados de su voluntad artística añadía un tinte dramático a estos postreros intentos musicales. Cada nota ejecutada en la penumbra de su habitación resonaba como una despedida melancólica, un eco crepuscular de un talento descomunal que se extinguía prematuramente, desvinculado por completo del ruido ensordecedor de los escenarios que alguna vez lo encumbraron como un ídolo generacional.
El avance inexorable de su fragilidad condujo al guitarrista a su encrucijada final cuando apenas contaba con 33 años, un número cargado de misticismo que marcó el cierre definitivo de su andadura terrenal. En aquella habitación envuelta en un silencio sepulcral, lejos del bullicio de las salas de conciertos y de la agitación de la vida nocturna turbulenta, la energía de Eugenio comenzó a desvanecerse de manera irreversible. Los recuerdos de las glorias pasadas con glutamato yeye colgaban de las paredes en forma de fotografías descoloridas y portadas de discos que ya pertenecían a otra época. Su entorno más íntimo contemplaba con impotencia cómo la vitalidad del músico se diluía en la penumbra, en un proceso donde cada respiración demandaba un esfuerzo titánico. Fue en ese escenario de quietud absoluta donde su voz se apagó para siempre, aconteciendo un viaje sin retorno que lo liberaba finalmente de los padecimientos que habían martirizado su anatomía durante los últimos años. Su partida prematura, acaecida poco tiempo después de la de su hermano mayor, selló el destino de una de las figuras más auténticas e incomprendidas de la vanguardia musical del país. Para el patriarca de la saga familiar, un hombre cuya pluma e inteligencia habían marcado el rumbo de la opinión pública nacional, la pérdida de su segundo hijo varón representó una doble cruz de dimensiones bíblicas. Tener que acompañar hasta su última morada a dos mentes tan brillantes en un intervalo de tiempo tan alarmantemente corto constituyó un castigo antinatural que desmoronó por completo su imponente armadura intelectual. Las crónicas periodísticas de la época, incapaces de profundizar con madurez en las verdaderas causas de la fatalidad debido a los tabúes imperantes, optaron por centrarse en el dolor del padre, transformando la tragedia en un reflejo del declive de una era. La residencia familiar, que en el pasado había albergado los debates más estimulantes de la intelectualidad burguesa, quedó sumida en un mutismo denso y permanente. La amargura se instaló en el ánimo del veterano pensador, quien se vio forzado a confrontar el hecho de que todo su prestigio y sus conexiones en las altas esferas de la sociedad habían sido completamente inútiles para rescatar a sus vástagos de las dependencias severas que los apartaron de su lado. Tras la desaparición física de Eugenio, los mecanismos oficiales de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación de masas iniciaron un borrado sistemático de su memoria histórica. Las corporaciones discográficas, temerosas de que el nombre de la agrupación quedara vinculado de manera permanente al estigma social de aquella condición y a los excesos de la fama, optaron por archivar las grabaciones y restringir la difusión de sus temas musicales. Se impuso una tendencia institucional a edulcorar los años de la movida, presentando aquella etapa exclusivamente como una fiesta de colores alegres y libertad creativa, mientras se barría debajo de la alfombra el alto precio biológico pagado por sus protagonistas. Las nuevas generaciones de oyentes crecieron desconociendo la existencia de glutamato yeye y la aportación fundamental de Eugenio a la transgresión sonora de la capital. Este silencio deliberado constituyó una segunda pérdida para el artista, cuyo legado quedó sepultado bajo una narrativa oficial que privilegiaba la conveniencia comercial y el olvido antes que la confrontación honesta con los dolores de una juventud desprotegida. A pesar del silencio institucional que pretendió sepultar su memoria, el eco de los acordes de Eugenio comenzó a resurgir con fuerza décadas después, rescatado por melómanos y estudiosos del fenómeno cultural. En la era digital, las antiguas grabaciones analógicas cobraron una nueva dimensión, siendo valoradas ya no como meros productos de consumo de una época festiva, sino como el testimonio desgarrador de un creador que intuía su propia fatalidad. Al analizar con detenimiento las letras y las estructuras musicales de glutamato yeye, los nuevos oyentes descubrieron mensajes ocultos, una ironía fina que en realidad escondía un grito de auxilio frente a la vorágine de los excesos de la fama. Este resurgimiento permitió separar la valía artística de Eugenio de los abismos personales que terminaron por consumir su organismo, otorgándole un lugar de honor, aunque tardío, en el altar de la música alternativa. El reconocimiento contemporáneo demostró que el verdadero talento sobrevive a los intentos de censura y olvido, transformando una biografía marcada por el infortunio en un referente de autenticidad ineludible
para las nuevas generaciones de creadores. Para aquellos compañeros de escenario y amigos cercanos que lograron sobrevivir a la efervescencia y los peligros de la movida, la historia de los hermanos Haro y Bars representa una herida abierta que el tiempo no ha logrado cicatrizar. En los testimonios recogidos con el paso de los años, la nostalgia se mezcla invariablemente con un sentimiento de profunda impotencia y desolación al recordar cómo el talento de Eugenio y Eduardo se escurrió entre los dedos de una sociedad indiferente. Los supervivientes hablan con la voz quebrada sobre la total ausencia de redes de apoyo psicológico y la alarmante desinformación médica que dejó desprotegida a la juventud más brillante del país frente a las dependencias severas. La sensación de un vacío irreemplazable persiste en el panorama artístico, un espacio que nunca volvió a llenarse con la misma frescura ni la misma audacia intelectual. Estos testimonios actúan como un recordatorio viviente de que detrás de los mitos de la contracultura existen seres humanos de carne y hueso que pagaron con su propia existencia el atrevimiento de vivir al límite. La doble tragedia que diezmó a la dinastía Haro-Ibars se consolidó con el tiempo como un sombrío cuento con moraleja, una lección sumamente dolorosa pero necesaria para las siguientes generaciones de artistas en el país. El trágico desenlace personal de ambos hermanos obligó a la industria del entretenimiento y a las propias familias de los creadores a modificar de manera radical su perspectiva respecto a los riesgos de la vida nocturna turbulenta. Se hizo evidente que el brillo de los aplausos y la aparente inmunidad que otorga el reconocimiento público no son suficientes para proteger a un alma sensible de los demonios internos y de las trampas de la celebridad. Poco a poco, las estructuras musicales comenzaron a implementar dinámicas de cuidado y atención hacia la salud mental y física de sus integrantes, abandonando la peligrosa romanticización de la autodestrucción que tanto daño causó en los años 80. La historia de Eugenio quedó así grabada no solo como un monumento a la transgresión sonora, sino también como una advertencia permanente de que el arte nunca debería demandar la entrega de la vida misma como peaje para alcanzar la inmunditud. Al descorrer finalmente el velo de esta crónica, nos queda la certeza de que la historia de Eugenio Haro Ibars y su hermano Eduardo no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un cataclismo silencioso que desmanteló a toda una estirpe de creadores. Aquella dinastía que parecía blindada por el intelecto, el estatus social y el reconocimiento público terminó por ceder ante el embate de unas dependencias severas que la sociedad de su tiempo prefirió maquillar con el nombre de vanguardia. La música de Glutamato Yeye quedó congelada en el tiempo como el testimonio sonoro de una juventud que caminó sobre el filo de la navaja, desprovista de mapas o advertencias claras en medio de un torbellino cultural. Al final, las luces de los escenarios se apagaron, los aplausos se convirtieron en ecos lejanos y solo quedó el peso de un apellido ilustre contemplando sus propias ruinas en la más absoluta intimidad. Nos queda la profunda reflexión sobre la fragilidad del talento frente a los entornos hostiles y cómo el éxito efímero cobra, a menudo, los precios más altos a quienes solo buscan una forma auténtica de expresión. La luz de Eugenio parpadeó por última vez a una edad temprana, pero el misterio de su entrega y su posterior borrado de los anales oficiales nos obliga a cuestionar cuántas verdades siguen sepultadas bajo el mito de la modernidad.